Vamos a tener que invertir a la reconstrucción de la infraestructura del país que fue acabada por este invierno. Pues esa plata, ese dinero cuantiosísimo, lo hubiéramos podido reducir sustancialmente si estuviéramos asegurados. Me acuerdo perfectamente la primera reunión que tuvimos, que le pedí al doctor Luis Alberto Moreno que trajera a los grandes expertos del continente en materia de manejo de las catástrofes y el manejo de este tipo de desastres. Y me trajo unos mexicanos. Los mexicanos ya tienen muy adelantada esa cultura de asegurar contra catástrofes. Yo no sabía, por ejemplo, que México era el país de América Latina donde más tiembla, pero ellos ya están muy asegurados y tienen todos unos mecanismos financieros. Si nosotros lográramos dejarle eso como legado, le decía yo al doctor Londoño, de esta experiencia del manejo de la ola invernal, con solo eso le haríamos una gran contribución al país. Y ahí ustedes, como aseguradores, como expertos en el manejo de riesgo, pues nos pueden ayudar muchísimo a tratar de diseñar o de acabar de diseñar ese sistema y de ponerlo en práctica. Por ejemplo, el tema que aquí también se discutió con el doctor Juan Camilo Restrepo, el tema del seguro al sector agropecuario. Creo que menos del 1% hoy en día del sector agropecuario está asegurado, menos del 1%. Y cualquier persona con dos dedos de frente y sabiendo la cantidad de imprevistos que tiene un agricultor, que todos los días está viendo a ver si llueve o si hace sol o si el viento crece por encima de tal velocidad y se le acaba la cosecha, lo más lógico, lo más obvio, lo de sentido común es que tenga un seguro, pero en el caso colombiano no lo tiene. ¿Y qué pasa? Que viene una inundación y queda quebrado, no tiene cómo protegerse, tiene que acudir al Estado le cuesta. Entonces es un círculo vicioso, cuando puede ser un círculo virtuoso solamente en función de poder asegurar a esos campesinos o a esos agricultores. De ahí la importancia del paso que tomó el ministro de Agricultura de obligar a través de Finagro, porque Finagro al fin y al cabo le llega casi al 90% de los agricultores en una u otra forma, obligarlos a tomar ese seguro. Y eso va a ser de un gran beneficio para el sector agropecuario y para esa locomotora. Permítame, doctor Junguito, hacer referencia, un poco de forma desordenada, a esos riesgos que usted mencionaba ahora y que aquí se mencionaron en estas discusiones de los últimos 2 días. Y yo le agrego un par de riesgos más para que podamos enriquecer esta discusión. Primer riesgo, que no se mencionó aquí, y que creo que si todos somos conscientes del riesgo lo podemos disminuir. Hoy en día, uno de los grandes activos que tiene nuestro país, que estamos siendo señalados por el mundo entero como un ejemplo, que somos un contraste frente a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, en el Japón, es nuestra gobernabilidad. La capacidad del país de ponerse de acuerdo y aprobar reformas en el Congreso y adaptarse a unas circunstancias cambiantes en un mundo cada vez más cambiante. Esa gobernabilidad, esa unidad nacional que hemos construido, lo discutíamos esta mañana en un conversatorio sobre este mismo tema. Es un activo que ya el mundo entero está admirando. Y fíjense, y vuelvo a repetir la palabra contraste, la crisis que estamos viviendo internacional, financiera y económica, es más una crisis política que una crisis económica. Es una crisis política porque hay una polarización en Estados Unidos de una magnitud sin precedentes. Muchos de los congresistas, tanto republicanos como demócratas, muchos que llevan décadas en el Congreso, me decían, nunca en nuestra historia hemos visto tanta polarización
y eso nos tiene paralizados, toda la legislación. Entonces no se puede ni siquiera poner de acuerdo en algo que venía sosteniéndose y sucediendo todos los años, que era aumentar la deuda año tras año, porque la deuda aumenta en la medida en que pasa el tiempo. No se pudieron poner de acuerdo en eso, vino por la polarización, la crisis, y eso repercutió en todos los mercados financieros y económicos internacionales y nacionales. Pero es una crisis de origen político. Uno va a Europa, la incapacidad de adaptarse a unas situaciones como, por ejemplo, ustedes mencionaban lo de las pensiones, la incapacidad de adaptarse a una situación nueva donde la gente ya no está muriéndose a los 70 años, sino a los 90. Eso produce una situación insostenible y como no son capaces políticamente de corregirla, se mantiene en el tiempo y hace crisis. O sea que un riesgo que tenemos nosotros es que esa gobernabilidad desaparezca, y por eso el empeño, y todos los colombianos pueden ayudar a eso, en mantener esa gobernabilidad, en mantener la unidad nacional. Ahora les hago referencia a lo que dijo el doctor César Gaviria, el presidente Gaviria, aquí, pero lo que quiero asegurarles es que no está en peligro la unidad nacional con lo que dijo el presidente Gaviria, todo lo contrario. Otro riesgo, que tiene que ver mucho también con quienes conocen los mercados de valores, los mercados de los productos básicos, van a entender lo que estoy tratando de decir. El riesgo de concentrarnos en los márgenes para mejorar continuamente una situación. Voy a tratar de explicarlo. Ayer hubo un debate, y hemos venido debatiendo en estos últimos días los peligros de nuestro sistema electoral, los riesgos que tiene el sistema electoral, el riesgo de la filtración o la infiltración de capitales mal habidos en la política, el riesgo de los grupos al margen de la ley presionando a unos candidatos o el resultado de unas elecciones, el riesgo de algún acto de corrupción dentro de la propia registraduría. Y eso pues ha salido a relucir. Es normal, porque una democracia debe buscar siempre un mejoramiento continuo. Pero si uno se concentra en el margen, en los actos o los casos que no están funcionando bien, cuando realmente es un margen, que no es una situación generalizada, y uno se le olvida o hace caso omiso que el grueso de lo que está uno analizando marcha bien, corre el riesgo de generar una impresión de que todo marcha mal, cuando lo que se está tratando de corregir es el margen. O sea, sería muy peligroso que por el caso de Cali, que se descubrió y que se denunció, por el caso de algunos candidatos que están siendo presionados por los grupos ilegales,